Muy buen día, estimados estudiosos y estudiosas. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión sincrónica de la asignatura de Estadística Inferencial. El día de hoy vamos a hablar del módulo número 1 que se relaciona o que tiene como finalidad explicar toda la parte de distribuciones de probabilidades continuas. Quien les está dando la conferencia es el profesor Fernando Torres y les está acompañando durante todo este proceso. Entonces les doy la bienvenida a esta segunda sesión sincrónica. Bueno, antes de iniciar, recuerden, estimados estudiosos y estudiosas, que esta sesión sincrónica está siendo grabada y queda guardada también con la finalidad de que puedan ir a anuncios. Y en anuncios les va a quedar esta clase, porque la estamos haciendo en esta parte de Microsoft Teams. Entonces lo que hago es descargarla, subirla a mi canal de YouTube y luego les envío el enlace para que ustedes puedan observarla a aquellos estudiosos que no se puedan conectar sincrónicamente. Bueno. El objetivo de esta segunda sesión sincrónica pues es muy sencillo, pues es explicar algunos contenidos que se han abordado sobre las distribuciones de probabilidades continuas. Es importante aquí indicar, estimados estudiosos, estudiosas, que esta sesión sincrónica, fuera de tener este objetivo claro, la voy a dividir en dos momentos. Un primer momento voy a hacer la parte teórica y en un segundo momento voy a hacer la parte explicativa de lo que ustedes deben entregar o del informe de laboratorio que ustedes deben entregar como tal. O sí, deben subir a la plataforma mejor. Recuerden que a medida que pues voy explicando, ustedes pueden, si tienen alguna duda o pregunta, lo pueden hacer, escribir por el chat y con mucho gusto pues vamos haciendo el ejercicio con la finalidad de que quede mucho más clara la temática que se está indicando. Otro punto importante que quiero antes de continuar con mi sesión sincrónica, recuerden, estimados estudiosos, que acá dentro de la asignatura ustedes se encuentran, pueden ubicarla, esta sesión sincrónica la voy a colocar acá donde dice anuncios, aquí voy a colocar otro mensaje y voy a colocar enlace de la bioclase realizada el día de hoy, ¿cierto? Para que ustedes la puedan visualizar. Luego, fuera de eso, también la voy a colocar aquí en la parte final, donde dice distribuciones de probabilidades continuas. Ahí también va a aparecer la sesión sincrónica. Entonces, recuerden, estimados estudiosos, que en cualquiera de los dos puntos ustedes pueden encontrar esta sesión sincrónica. Uno, dos. Aquellos estudiosos que de pronto no han visualizado la sesión sincrónica de bienvenida, ¿cierto? Ustedes pueden ingresar a esta parte donde dice conferencias. Aquí en conferencias se van a encontrar con este icono y luego aparece acá las nuevas conferencias y las conferencias finalizadas. Ustedes le dan clic acá y en la parte de abajo le va a salir encuentro bienvenida, presentación y le da el clic de presentación y ahí aparece la sesión sincrónica. Bueno, para que tengamos en cuenta esta sesión sincrónica o la sesión sincrónica de bienvenida. Recuerden, estimados estudiantes, que es importante tener presente estas sesiones con la finalidad que ustedes puedan, digamos que tengan una claridad mucho más fuerte en relación a las actividades que se desarrollan en la asignatura. Bueno, entonces el orden del día, vamos a hablar de lo que es la definición de una distribución de probabilidad, vamos a hablar también de lo que es la parte de la clasificación de esas mismas distribuciones de probabilidad, como en el caso de lo que es la distribución uniforme, la misma distribución normal, vamos a hablar también de la distribución exponencial y finalmente la distribución binomial. Recuerden que el informe de laboratorio, la actividad está enfocada especialmente a la distribución normal. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta esa parte. Bueno, continúo. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de lo que es esa definición de distribuciones de probabilidad. Me voy a centrar en tres puntos, porque hablo de tres puntos importantes en relación a antes de tomar este concepto de lo que son las distribuciones de probabilidad y especialmente esas distribuciones de probabilidades continuas. Cuando nosotros hablamos de una continua, y ustedes, para los que ya vieron estadística, no, los que vieron estadística mejor, y ustedes saben que dentro de esas continuas, las variables continuas son todas esas variables cuantitativas
que se establecen como decimales o no tienen un punto o es infinitas, ¿cierto? Dentro de la clasificación de las variables. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahorita es hablar de esas distribuciones de probabilidades continuas relacionadas en tres puntos importantes o grandes, lo que es la probabilidad, o sea, vamos a mirar un poquito así por encima lo que es el concepto de probabilidad, lo que es el concepto de una variable aleatoria y finalmente centrarnos en lo que son las distribuciones de probabilidades continuas. Entonces, desde ese orden de ideas, cuando nosotros nos centramos en hablar de probabilidades, recuerden, estimados estudiosos y estudiosas, que hablamos de probabilidad, hablamos de un suceso que posiblemente puede ser o no puede ser, ¿cierto? Por ende, la probabilidad siempre son sucesos o eventos que permiten preceder, ¿cierto? Situaciones relacionadas con alguna de pronto situación que se presente dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, a veces nosotros decimos, hay probabilidad que el día de hoy llueva, ¿cierto? Porque vemos de pronto el día como oscurito, entonces la probabilidad de que llueva es del 10%, la probabilidad de que llueva es del 20%, ¿cierto? O nosotros a veces tenemos una moneda y lo que sacamos, cuál es la probabilidad que salga el sello, cuál es la probabilidad que salga la cara. Esos son elementos importantes que jugamos nosotros con el concepto de probabilidad. O sea, normalmente dentro de nuestra cotidianidad siempre está marcada o está diseñado o está plasmado el concepto de probabilidad. Pero hay una fórmula matemática que ustedes la visualizaron y la tienen y ojalá no se les vaya a olvidar que cuando hablamos nosotros de esta probabilidad nos tenemos que fijar en una fórmula matemática. ¿Cuál es? Dice que la probabilidad está dividida por los casos favorables frente a los casos posibles. Me explico, ¿sí? Voy a utilizar antes de esto un tablerito para poder dar la definición, ¿cierto? O aclarar un poquito de la definición. Cuando hablamos de esa probabilidad, ¿cierto? Que indico acá que esto me va a hacer unos casos posibles, o en este caso casos favorables, sobre los llamados casos posibles, ¿cierto? ¿Por qué? Si yo tengo una moneda acá, ¿cierto? Una moneda, recuerden que la moneda tiene, por un lado, ¿cierto? La cara, ¿cierto? Que llamamos la cara, y por el otro lado tiene el sello, ¿cierto? Esto ya nosotros sabemos que si, ejemplo, si yo quiero lanzar esta moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad que me salga el sello? ¿Sí? Entonces, de acá nosotros vamos a establecer una fórmula matemática para indicar cuál viene siendo la probabilidad. ¿Sí? Entonces, aquí vienen siendo los casos favorables. ¿Cuántos sellos hay? En este caso, pues hay un solo sello, ¿cierto? Hay un solo sello. Esos serían los casos favorables. Y los casos posibles son el número de elementos que tiene, en este caso, recuerden estadística descriptiva y especialmente en el concepto de probabilidad que hablamos de esos famosos eventos. Entonces, aquí tiene dos eventos, claro, porque está la cara y está el sello. Entonces, dos eventos. Si nosotros dividimos, nos da 0,5, por lo tanto, me indica la probabilidad que hay un 50% de probabilidad que me salga el sello. El otro 50% pues la probabilidad que me salga cara. Ese es el concepto cotidiano que nosotros le damos a la parte de lo que es la probabilidad. Entonces, siempre cuando nosotros hablamos de la probabilidad, o antes de continuar hablando de esa variable, siempre cuando nos vamos a esa probabilidad, pues hay unos elementos puntuales, ¿sí? Y yo quiero establecer esos elementos que se llaman elementos, o en este caso, sucesos de esa probabilidad. Si hablamos nosotros en relación a un dado, recuerden acá lo que yo tengo en la presentación, un dadito, y ese dado, recuerden que tiene 6 caras, ¿cierto? Que están enumeradas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una de 3, aquí 1 y 2, ¿cierto? Entonces, automáticamente vamos a indicar que cuál sería la probabilidad que me salga, que el momento que yo lance un dado me salga el 3, ¿cierto? ¿Cuál sería la probabilidad? Entonces, recuerden, estimados estudiosos y estudiosas, que cuando hablamos del concepto de probabilidad, viene siendo igual a los casos favorables sobre los casos posibles, ¿cierto? Regálenme un minuto, por favor.
Bueno, gracias. Continuamos acá. Tenía como un sonido y no quería que se escuchara ahí. Entonces acá lo que indico especialmente que cuando hablamos de este concepto de probabilidad, que son los casos favorables sobre los casos posibles, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los casos posibles? Recordemos que un dado, o sea, que voy a hablar del suceso, ¿cierto? Un dado tiene 6 caras, o sea, una cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, 5 caras, 6 caras. ¿Listo? O sea, que esto es lo que nosotros llamamos casos posibles, o sea, hay 6 caras. Y los casos favorables, ¿cierto? Es lo que me están indicando. ¿Cuál es la probabilidad que me salga el 3? Aquí solamente hay uno, ¿sí? Uno, o sea que hay un solo caso. Y esto lo dividimos y me daría en este caso 0,1 o 16 puntos suspensivos. O sea, me estaría hablando que el 16,6% de la probabilidad que me salga el 3 cuando lance un dado, ¿cierto? Entonces, de ahí viene el segundo elemento importante del concepto de distribución de probabilidad, que es la llamada variable aleatoria. Cuando nosotros hablamos de esa variable aleatoria, significa que de cualquier variable X, ¿cierto? Tomamos valores correspondientes a distintos resultados, ¿cierto? Posibles de un experimento. Por ejemplo, en lo que estábamos haciendo ahorita en el ejemplo de lanzar el dado. Si yo puedo tomar aleatoriamente el 3, puedo tomar aleatoriamente el 5, puedo tomar aleatoriamente el 1. Eso es tomar aleatoriamente un dato y eso es lo que viene siendo una variable aleatoria, ¿sí? Porque yo tomo un valor X o un dato X de esa variable aleatoria, ¿cierto? De acuerdo a los resultados que tenga o de acuerdo a lo que he consultado e investigado, ¿cierto? De ese posible experimento. Entonces, de ahí yo puedo generar un resultado posible y eso es una variable aleatoria, ¿sí? Eso es lo que se define como una variable, teniendo en cuenta variable aleatoria dentro del concepto de la distribución de probabilidad. ¿Y de dónde parte? De esos mismos puntos. Permítanme, voy a dar ingreso acá. ¿Listo? Bueno, entonces, acá dentro de esta primera parte, cuando hablamos de lo que es ese concepto de la probabilidad y llegado al concepto de la variable aleatoria, recuerden que es importantísimo tener en cuenta que cuando hablamos de esa variable, y vuelvo y repito, simplemente son valores que yo tome, ¿sí? Yo puedo tomar el valor 1, puedo tomar el valor 2, puedo tomar el valor 3, el 4, el 5 o el 6. Aleatoriamente el valor que yo quiera. Ahí yo puedo empezar a trabajar mis distribuciones de probabilidades. Entonces es importante tener en cuenta ese concepto. Entonces de ahí parte el tercer elemento, ¿cierto? Y el tercer elemento es la distribución de probabilidad. Entonces, aquí quiero que ser muy claro en relación a este concepto porque parte pues, de los demás elementos o de los demás conceptos. Cuando nosotros hablamos de una distribución de probabilidad, me indica que todas las probabilidades asignadas de esos valores, o en este caso de las variables aleatorias, pero puedo hablar de una variable aleatoria discreta o puedo hablar de una variable aleatoria continua, siempre la sumatoria me va a dar 1, ¿sí? Esa suma me va a dar 1. ¿Cómo así? Me explico. Voy a irme de nuevo a este tablerito, pero voy a cerrar este y voy a volver a abrir otro para poderme hacer entender mejor. Recuerden, estimados estudiosos, que acá cuando nosotros hablábamos del concepto de la probabilidad, ¿cierto? Y que decíamos que esa probabilidad son esos casos favorables sobre esos casos posibles, ¿cierto? Y que dentro de esa parte, de esos casos favorables, esos casos posibles, me va a dar un resultado, ¿cierto? Tomado de cualquier evento variable aleatoria. Entonces, recuerden que la suma, o sea que en este caso, cuando hablamos de una distribución de probabilidad, la suma, ¿cierto? La sumatoria de esas probabilidades, ojo, de esas probabilidades de X, siempre va a ser igual a 1, ¿sí? Va a ser igual a 1. ¿Sí? Ahí habría un concepto de probabilidad. ¿Qué sucede, cierto? ¿Qué sucede si el resultado me da más de 1? Pues por ende puede ser que esté mal, ¿cierto? El proceso matemático de esas variables aleatorias, puede ser que esté mal. Pero también puede intervenir que la distribución de probabilidad está marcada entre el intervalo de 0 menor o igual a esa probabilidad, ¿cierto? Pero esa probabilidad no puede superar, ¿cierto? El 1.
¿sí? Ahí puede marcarse. No es que sea una distribución de probabilidad, pero sí está dentro del concepto de probabilidad. Recuerden que la probabilidad marca el 100%, ¿cierto? O sea que eso equivale a 1. Pero para que sea distribución de probabilidad, por ende, el resultado me debe dar igual a 1. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto importante de lo que llamamos una distribución de probabilidad. Entonces, a partir de esa distribución de probabilidad, empiezan a generarse varios elementos. ¿Cuáles son? Las clasificaciones de esas distribuciones de probabilidad. Acá nos vamos a centrar especialmente a las distribuciones de probabilidades continuas. Recuerden, estimados estudiosos, que en estadística descriptiva se habló de distribuciones de probabilidades discretas, ¿cierto? Pero acá nos vamos a centrar especialmente en las continuas. Y en las continuas nos vamos a encontrar, pero antes de hablar de esas clases de probabilidades, pues miremos un ejemplo muy sencillo. Dice que se puede considerar un evento de lanzar un dado. Entonces la variable aleatoria va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es lo que yo indicaba anteriormente en el ejercicio o en el ejemplo que yo explicaba, que si yo tengo un dado y cuál es la probabilidad que me salga el 1, que me salga el 2, que me salga el 3, que me salga el 4, que me salga el 5 o el 6. Sencillamente yo puedo indicar fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Voy a mirar acá, voy a hacer una tablita rapidito. Cuando hablamos de estas distribuciones de probabilidades, y aleatoriamente, recuerden que este es el evento, ¿cierto? O sea, la variable aleatoria. Recuerden que siempre hablamos de una variable aleatoria. Esa variable aleatoria está marcada dentro de los sucesos de esa probabilidad que yo establezca, ¿sí? Entonces aquí, bueno, hice una tablita muy grande. Entonces acá está el 1, está el 2, está el 3, está el 4, está el 5, me faltó el 6 y está el 6. ¿Qué sucede? Que acá yo voy a marcar la probabilidad, ¿cierto? Entonces acá me va a indicar la probabilidad de X, ¿sí? Entonces esa probabilidad de X, ¿cierto? Recuerden que los sucesos en este caso serían 6, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que me salga el 1, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que me salga el 1? Nosotros ya lo hicimos, ustedes, pues, sería que el casos favorables, ¿cierto? La probabilidad de que me salga el 1, pues serían casos favorables, que sería el 1, y los casos posibles serían 6. Ustedes dividen eso automáticamente. Si ustedes toman una calculadora, pues les va a dar 0, ¿cierto? 0,016, ¿cierto? En ese caso, ¿cierto? 0,16, 0,16. 66, o sea, quiere decir que me daría 0,1666 infinito, ¿cierto? Entonces la probabilidad que aquí sea 0,166. La probabilidad que me salga el 2, pues ¿cuántas caras tiene un dado que tenga el número 2? Pues una sola, entonces va a ser la misma probabilidad, o sea, 1 sobre 6, o sea, viene siendo igual a 1 sobre 16, el mismo resultado, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad que me salga el 3? Pues lo mismo, 1 sobre, ¿cierto? Sobre 16, lo mismo, 1 sobre 16, 4 y 5, lo mismo, 1 sobre 16, porque solamente hay uno, ¿cierto? ¿Cuántos 6 hay? Pues uno solo, o sea que es el caso favorable, pues 1 sobre 16. Si nosotros sumamos toda esta parte, pues la probabilidad me debe dar 1, ¿cierto? Aquí habría una distribución de probabilidad, estaríamos marcando esa sumatoria, ¿listo? Eso es dentro del ejercicio. Si nosotros lo vemos en una Excel, permítame acá fácilmente, ¿sí? Si yo establezco un Excel acá, entonces voy a establecer el valor X, el valor de la probabilidad de X, ¿cierto? En Excel. Entonces, el primer evento, ¿cierto? Variable aleatoria. ¿Listo? Recuerden que esto ya sería 6, ¿cierto? Entonces yo cojo 1 y lo divido 1 dividido en 6, ¿cierto? Que sería en este caso, ¿sí? Si yo tomo este, pues sencillamente va a ser lo mismo, o sea, 1. Entonces yo voy a anclar como el 6 acá, voy a colocar el 6 acá para anclarlo rápidamente. Igual este, dividido en este. Pero acuérdese que es un 1, perdón, acá no, aquí estoy tomando el 2, un 1 dividido, estoy al revés, 1 dividido en esta, ¿cierto? Vamos a ver si me deja copiar la fórmula, aunque no creo.
Oh, perfecto, no me la deja copiar porque estoy anclando automáticamente. Iba a anclar la fórmula y no me la dejó, pero quería que me quedara aquí el resultado. Entonces, chip igual, ¿qué pasó? Chip igual 1 dividido en 6, lo mismo, chip igual 1 dividido en 6, ¿cierto? Esta también recibe un nombre que más adelante vamos a mirarla, ¿cierto? Igual 1 dividido en 6, listo. Entonces, si nosotros sumamos chip igual, la suma automáticamente nos debe dar 1. Y este 1 es lo que me indica a mí una llamada de distribución de probabilidad, ¿cierto? Entonces, ahí estaríamos hablando de esa distribución de probabilidad. Bueno, entonces, en este orden de ideas, pues aparecen las llamadas, ahora sí, clases de distribuciones de probabilidades. Recuerden, estimados estudiosos y estudiosas, que si tienen alguna pregunta, me la escriben, por favor, en el chat. Y con mucho gusto, todo el tema para poder explicarlo, ¿listo? Entonces nos encontramos con la primera distribución, la que les indicaba que es lo que estaba haciendo el ejemplo anterior, que se llama una distribución uniforme. Cuando nosotros hablamos de esa distribución uniforme es porque todo permanece constante, ¿sí? O sea, todo es uniformemente. Si nosotros vemos acá el ejercicio, por ejemplo, este Excel, des en cuenta que todo es el mismo resultado. Esto es una distribución, en este caso, uniforme, ¿sí? Entonces, tienen los mismos datos, se representa el mismo valor, entonces ahí estaríamos hablando de esa distribución uniforme, ¿sí? Todo se determina a partir de esa misma cuestión. Recuerden que dentro de la distribución es uniforme, pues normalmente también se puede determinar lo que es la media, ¿cierto? De esa distribución y la varianza de la desviación estándar. Recuerde que la desviación estándar pues es la raíz cuadrada de esa distribución de la varianza, ¿no? Si nosotros la necesitamos siempre. Entonces recuerden acá que es importante, permítanme, vuelvo y cierro acá para hacer abrir otra vez otro Paint. Me gusta aquí tratar de explicar de tal manera que me quede claro. Entonces, recuerden, ya sabemos que esa distribución uniforme está marcada sobre mismo valor. O sea que si yo coloco la variable aleatoria de ese dado, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues sencillamente la probabilidad siempre va a ser 0,16, ¿cierto? Entonces siempre va a tener esta uniformidad. ¿Listo? Permítame que aquí hay otro. ¿Listo? Va a tener esa uniformidad. Entonces, cuando hablo de esta uniformidad, yo puedo determinar fácilmente lo que es la media, lo que es la desviación estándar, perdón, la varianza y lo que es esa desviación estándar, ¿sí? Recuerden que en la media, acá en la distribución, recuerden que en la distribución, ¿cierto? De probabilidades hay una fórmula y siempre se establece, voy a indicar acá, de que es una constante cuando nosotros hablamos de esa probabilidad o esa distribución de probabilidades uniformes, siempre están enmarcadas iguales a 1 sobre n. ¿Y quién es n? Pues estos datos o elementos o variables aleatorias. Ese sería el valor de n. Siempre nos va a dar el mismo, o sea, 1 sobre n. Esa sería la fórmula. Entonces, vamos a indicar que si yo quiero calcular la media en una distribución uniforme, pues es igual a 1 sobre n, ¿cierto? Multiplicado por la sumatoria. Recuerden que este siempre va a ser n el límite superior, el límite inferior siempre va a arrancar con 1. ¿De quién? De los datos, ¿cierto? O en este caso, de las variables o sí, de las variables aleatorias como tal, ¿cierto? Entonces, muy sencillo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si nosotros miramos el ejemplo anterior, pues sería 1 sobre 6, ¿cierto? Porque es 6 el número total de sucesos, ¿cierto? Que se multiplican. ¿Y cuántas caras hay? Pues hay 6 sucesos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Recuerden que esto me indica la sumatoria, o sea, que tenemos que sumar, o sea, más, ¿cierto? Más, 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 ¿sí? Entonces acá
estaríamos fácilmente indicando, ojo, vuelvo y repito, que uniforme significa que va a ser constante con el mismo resultado, ¿sí? Y aplicamos esta la fórmula, llamémoslo así, la fórmula de la distribución uniforme, que la probabilidad de esos sucesos, de X, ¿cierto? Es igual a 1 sobre n. 1 sobre n, pues viene siendo el total de sucesos que se establece, ¿cierto? Y acá X pues viene siendo el número de variables aleatorias que yo escoja. Entonces 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Pero como estamos hablando el signo sigma, que me está indicando que por favor sume esos datos, ¿cierto? Entonces tenemos que sumarlos. Entonces acá y multiplíquelos por 1 sobre n. Entonces 1 más 3, 1 más 2 me haría 3, más 3 me haría 6, más 4, 10, 15, 21. Ese 21, acá, si nosotros lo multiplicamos, 1 por 21 sobre 6. Quiere decir que me haría 3,5. Esa sería la media, ojo, la media en una distribución uniforme. Ahora, si nosotros quisiéramos, en este caso, calcular la desviación estándar, recuerden que la desviación estándar viene siendo la misma fórmula, o sea, 1 sobre n, recuerden que esa es la fórmula de distribución uniforme, multiplicado por la sumatoria. Entonces me indica que por favor sume cuando llegue al límite superior, arrancando del límite inferior, ¿cierto? Que es 1, ¿de quién? Tome el dato, o sea, en este caso, la variable aleatoria, que eso es X, la variable aleatoria, y réstela con la media de la distribución, ¿cierto? O sea, mu. Elévela al cuadrado, ¿listo? Y ese sería el resultado, o sea, yo puedo coger, entonces acá sencillamente para que ustedes lo vayan haciendo, simple 1 sobre 6, que sería n, lo multiplicamos, voy a abrir entonces empezamos. Entonces sería un dato menos la media, que en este caso sería 3,5, que ya la calculamos, pero este resultado lo le damos al cuadrado, más hago 2 menos 3,5, ¿cierto? Elevado al cuadrado, más 3, perdón, menos 3,5 elevado al cuadrado, ¿cierto? Más 4 menos, perdón, menos 3,5 elevado al cuadrado, ¿cierto? Más 5 menos 3,5 elevado al cuadrado, listo. Y ahí sucesivamente. Entonces lo que está indicando es que coja ese 1, lo reste, me faltaría el otro, ¿cierto? Y 6 menos 3,5 elevado al cuadrado. Tome esos resultados, los sume y luego los divida en 6. Esa sería la varianza, ¿cierto? Para tener en cuenta eso, nada más. Si nosotros hacemos fácilmente acá en Excel, para no correr más, de acuerdo, X, ¿se acuerdan que acá vamos a marcar, me está indicando voy a colocar aquí para determinar la varianza, o sea, X menos la media, voy a colocarla aquí la media, ¿cierto? Cerramos y recuerden que acá la podemos elevar al cuadrado, permítanme a ver dónde está elevado al cuadrado. Acá. El de elevar al cuadrado. No, ahora no. Aquí al cuadrado, pero bueno, se me perdió esa partecita. ¿Listo? Entonces acá lo que hacemos es tomar el 1, tomar el 2, tomar el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces lo que yo voy a hacer es coger el 1, ¿cierto? Entonces aquí voy a hacer, en este caso, chip igual a 1 menos 3,5. Cierro. Colocar aquí el resultado. Entonces acá el 2 menos 3,5. Cierro acá. Perdón que no le coloqué la fórmula. 2 menos 3,5. Cierro. Estoy sin elevar al cuadrado todavía. Chip igual. Entonces 3 menos 3,5. Y chip igual. Entonces
4 menos 3,5, cierro. Ahora, abro de nuevo, 5 menos 3.5. Esto es para calcular solamente la varianza, si nos piden la varianza en una distribución uniforme, nada más. Chip igual a 6 menos 3.5. Recuerden que el 3.5 es la media. Listo. Y acá lo que hago es simplemente elevar al cuadrado, nada más. Me perdió fue la fórmula acá en esta partecita. Permítanme ver si yo puedo copiar acá. Listo. Y acá lo que hago es tomar esa suma. Chip igual suma. Entonces voy a sumar acá esta parte. ¿Qué es lo que me está indicando acá la fórmula? Me da 17,15. Ese 17,15 que me dio toda esta sumatoria, ¿cierto? Esta sumatoria 17.5, lo tengo que dividir en 6. Listo. En esta cantidad, ¿sí? Entonces, ese resultado es la varianza. Entonces, chip igual, este resultado lo divido en 6. Esa sería la varianza. Y la desviación estándar es la raíz de esa varianza, ¿cierto? Entonces, ahí hemos determinado lo que es la distribución uniforme. Bueno, no sé si hasta ahí de pronto tienen alguna pregunta, y si no, continuamos. Recuerden, estimados estudiosos y estudiosas, que esta sesión sincrónica está siendo guardada y grabada para que luego al final de la sesión la puedo descargar, o sea, descargo el video, lo subo a mi canal de YouTube y luego les envío el enlace para que ustedes la puedan visualizar después y para aquellos estudiosos y estudiosas que no se pueden conectar en este momento. Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda clase de distribución. Acá es donde me voy a demorar un poquito más. ¿Por qué? Porque este es el informe de laboratorio. ¿Sí? Entonces, y es la distribución normal. Recordemos acá, y especialmente en la parte estadística, la distribución normal es una de las más importantes o elementos importantes dentro de la estadística, porque esta distribución aborda tanto las distribuciones de probabilidades discretas como las distribuciones de probabilidades continuas, o sea, aborda las dos variables, ¿cierto? Y por ende, pues es importante porque dentro de esta distribución normal siempre se establece en unas variables aleatorias como tal. Entonces la distribución normal siempre aplica variables aleatorias continuas tales como de pronto el tiempo, tales como la estatura, la masa del cuerpo, o sea, siempre se definen como variables aleatorias continuas. Normalmente cuando nosotros hablamos hay dos elementos puntuales dentro de la distribución normal y en ese caso la distribución normal siempre está basada a partir de lo que es la media y lo que es la desviación estándar, o sea que es fundamental. Esos dos elementos son fundamentales para poder hablar de la distribución normal. Un ejemplo muy sencillo, ¿qué sucede con la distribución normal? Si nosotros vemos acá, por ejemplo, nosotros observamos 1000 mujeres, ¿cierto? O escogemos 1000 mujeres aleatoriamente, ¿cierto? De pronto en la estación de Transmilenio o en un campo, en un parque, bueno, diferente. Entonces, y establezco una media. ¿Quién es la media? Pues una estatura promedio. O sea, voy a hablar acá de una estatura de 1,65, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros establecemos una distribución de probabilidad, siempre la representamos en un diagrama que se llama el diagrama de campanas de Gauss, en nombre de Gauss, ¿cierto? Ese fue en honor a él, ¿cierto? Porque él empezó a hablar de esas distribuciones que todas eran simétricas, sin importar quién era el más alto o el más pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta, hay una simetría porque tanto a la parte izquierda como a la parte derecha van a equivaler a 0,5 y 0,5 para valer 1. Por ende, la distribución normal es una distribución de probabilidad. Entonces, en relación al ejemplo, si nosotros ponemos como media 1,65, pues va a existir la probabilidad o no
dentro de esas 1000 personas, 500 personas que puedan, o mujeres, que son mayores de 1,65. O sea, puede ser que haya mujeres mayores, o sea, que midan 1,66, que midan 1,70, que midan 1,75, que puedan llegar a medir 1,80 o 1,82. Lo mismo sucede con mujeres que pueden estar por debajo de esa media, o sea, por debajo de la estatura de 1,65. O sea, pueden medir 1,64, 60, 58, 1,52 o 1,50. Entonces, eso forma un estilo de campana de Gauss. Esa también recibe el nombre, la campana, la llamada distribución normal, ¿sí? Porque es la que establece esa distribución. Entonces, ahí estamos marcando lo que es el concepto de esa distribución normal. Entonces, es importante tener en cuenta que la distribución normal se ubica no solamente variables aleatorias continuas, sino también pueden utilizarse en variables aleatorias discretas, y que a partir de ahí hay dos elementos importantes, que es la media y que es la desviación estándar. ¿Por qué la media? La media me permite formar, o sea, la forma, en este caso, de ubicación de la campana de Gauss. Y la forma, o sea, si es achatada, si es grande, si es alta, si es pequeña, de la distribución, perdón, de la desviación estándar. Entonces, son esos dos elementos son importantes. Hay una fórmula matemática que se emplea muchísimo para calcular lo que es la distribución normal, ¿cierto? Y es la que nosotros estamos observando en ese momento. Me indica que la distribución o la función, para calcular la distribución normal, ¿cierto? Utilizamos esta función de densidad o una distribución matemática. Me va a indicar que la f de x, o en este caso la probabilidad de esas variables aleatorias, que es x, va a ser igual a 1 dividido por ¿quién? Por, en este caso, la desviación estándar. Dese cuenta que es importantísima la desviación estándar, pero la multiplicamos por la raíz cuadrada de 2 veces la periferia, en este caso pi, pero ese pi no es lo que establecemos como la circunferencia, sino ese pi del número irracional, que equivale a 3,1416. Ese es el valor que vamos a establecer ahí, multiplicado por el valor Euler, o sea, E, ¿cierto? Menos el valor de ¿quién? De la variable aleatoria, ¿cierto? Que estamos hablando de X, menos la media, ¿cierto? Ya sabemos cómo se puede determinar la media, elevada al cuadrado, y luego dividimos esa partecita en 2 veces, en la desviación estándar. Pero no se me preocupen acá en este punto. ¿Por qué? Porque esta fórmula ya no la necesitamos utilizar, porque los resultados ya se utilizaron, se hicieron cálculos matemáticos y ya la tenemos nosotros acá. Si ustedes ingresan, por ejemplo, ustedes van a Google normalmente y buscan, perdón que se me fue donde no era, Google acá, ¿sí? Ustedes sean y dicen acá, por favor, tabla, ¿cierto?, de distribución normal. Entonces, ustedes, aquí yo siempre les recomiendo, por favor, utilicen esta, que se llama tabla, me vuelvo tabla de probabilidades de normal estándar. ¿Por qué? Porque aquí me dan los valores, tanto negativos como los valores positivos. Hay algunas tablas que le pueden aparecer, ustedes las buscan, le pueden aparecer en internet, pero la sola parte positiva. Entonces, de pronto tienen un valor negativo, ¿y cómo van a hacer? Entonces, hay otro proceso para calcular la parte negativa. Entonces, en esta tabla ya nos vamos a encontrar con la parte negativa y la parte positiva. Des en cuenta que estos resultados que estoy resaltando en la aplicabilidad de esta fórmula, o sea, no necesitamos utilizarla, pero sí hay otros dos elementos que tenemos que tener en cuenta muchísimo para emplear o calcular, ¿cierto?, un ejercicio utilizando la distribución normal. ¿Y cuál es? Imagínense que la distribución normal, esta partecita que les mostraba en internet, que se llama también la distribución de la tabla Z, ¿cierto? O el valor Z, ¿cierto? Ese valor Z, ¿cómo se puede calcular? Recuerden que aquí hay una fórmula que esta sí tenemos que aplicarla, es igual, dice que Z va a ser igual al número de la variable, o en este caso el dato, ¿cierto? Menos, ojo por favor, menos el promedio, ¿sí? En este caso ya sabemos que es la media, dividida por la desviación estándar. Ojo que este es importantísimo, dividida por la desviación estándar. Esta fórmula que estoy resaltando acá, sí la debemos emplear.
¿Listo? Estimados estudiosos y estudiosas, esta fórmula, sí. Esa es la fórmula que ustedes van a emplear en su informe de laboratorio. Ahora, en Excel también es muy fácil. Ya vamos a mirar las dos caras, en la forma manual y en la forma Excel. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, es importante tener en cuenta que para calcular la distribución normal también existen otras fórmulas. Recuerden que cuando hablábamos de la distribución binomial por allá en estadística descriptiva, aparecen unas tablitas que me definían siempre y cuando de acuerdo a unas palabras claves, si era mayor, si era menor, si era máximo, si era mínimo. Entonces, en la distribución normal también tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cuáles son? O sea, hay tres reglas. Quiero por favor que la tenga muy presente. La regla me va a indicar cuando el valor, o sea, exacto, en ese caso el valor de la probabilidad, ¿cierto? Y en este punto, que Z, ¿cierto? Ojo, estoy hablando de Z, sea mayor, ¿sí? Que A. Voy a colocar el valor A, o en este caso X. Recuerden que A viene siendo el valor del dato. Esto me va a indicar especialmente que no tengo, perdón, me adelanté un momento. Quiero irme por la parte inicial. Menor, ¿sí? No necesito utilizar más que la fórmula que estoy representando acá. O sea, que esto es igual a X menos, o en este caso el dato, menos el promedio dividido por la desviación estándar. ¿Listo? Pero, ¿qué sucede en nuestra segunda regla? En nuestra segunda regla va a decir que la probabilidad de que Z, ojo, sea mayor que A, ¿cierto? Voy a colocarlo A. Recuerden que A viene siendo este dato, o el dato que lo que me están preguntando. Entonces acá viene siendo que eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que Z, ojo por favor, Z sea menor que A. Listo. Esta es la fórmula que yo voy a emplear cuando me indiquen o me establezcan que sea mayor, máximo o superior a. ¿Listo? Y viene una tercera condición. Voy a colocarla acá porque pronto necesito esta partecita. Cuando la probabilidad de que A sea menor que Z, pero Z sea menor que A. ¿Listo? O al contrario, mayor o menor. Entonces vamos a indicar acá, por favor, de que se está hablando en dos momentos. ¿Listo? Entonces me va a indicar que la probabilidad, voy a colocar este como B para poder establecer la formulita y ustedes poderme hacer entender. ¿Qué B? Listo. Entonces va a ser la probabilidad de que, ojo, de que Z sea menor que B, ojo, va primero B, menos la probabilidad de que Z sea menor que A. Va luego A. Primero B y luego A. Listo. Esa es la tercera condición que se debe tener en cuenta para calcular la distribución normal. ¿Listo? Que es importantísimo tener en cuenta. Bueno, vamos con nuestro primer ejemplo de una distribución normal. Dice que en una ciudad, bueno, antes lo voy a explicar en forma manual y también lo explico en forma de Excel. ¿Listo? En una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue una distribución normal, o sea, ya sabemos que es una distribución normal, con una media de 23. Permítanme acá, creo que hay una pregunta, entonces ya continúo antes de explicar. Listo. Tatiana, me dice, profe, ¿puede volver un momento, por favor? Dígame, coménteme en dónde me devuelvo, Tatiana. En esta parte, me voy a volver de nuevo al ejemplo. Recuerden que la primera regla, ¿no? Esta es la fórmula que vamos a tener presente, o sea, la primera fórmula. Luego vienen unas reglas importantes. La primera regla es que la probabilidad sea, en este caso, Z, o el valor, ¿cierto? Que me están indicando sea menor que A, ¿sí? Ya miraremos el ejercicio. ¿Qué es? Pues sencillamente utilizamos la regla, la fórmula, nada más. O sea, aquí no vamos a utilizar otro ejercicio. O sea, que indicamos que nos vamos a la tabla y miramos de que Z sea menor que A. 1. 2. La segunda condición, ojo, que aquí ya Z sea mayor. Cuando es mayor, tomamos la unidad, ojo, la unidad, porque recuerden que la probabilidad, la distribución normal es una distribución de probabilidad. Y recuerden que la distribución de probabilidad, el máximo valor es 1, o sea, la sumatoria me da 1. Por eso tomo 1 como el complemento, menos el resultado que me dé esto, ¿sí? Ahora, en esta tercera condición,
Entonces, A menor que Z, pero Z menor que B. Entonces, vamos a coger primero el valor de B, va primero el valor de B, menos luego el valor de A. ¿Listo? ¿Cuándo se desarrolla el ejercicio? ¿En dónde se debe establecer el ejercicio? Pues cuando resolvamos cada una de estas fórmulas. Entonces, se van a dar cuenta que la aplicabilidad de estas reglas son muy fáciles. Vamos a mirar el ejemplo y ahí me puedo hacer entender mejor. ¿Listo? Entonces, permítanme acá. Bueno, esto vamos acá por acá. Perfecto, perfecto. Listo. Bueno. Listo. Entonces, póngame mucha atención, por favor, en esa partecita. Dice que en una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue una distribución normal. Con media de 23, o sea, me están dando un valor de media y una desviación típica o estándar, ojo, de 5 grados centígrados. Calcular el número, ojo, el número de días del mes que se espera alcanzar máximas temperaturas de 21 y 27. Ojo, miren, me están indicando acá, entre 21 y 27. O sea que estamos estableciendo la tercera regla, ¿sí? Me voy a ir al ejercicio aquí un momento, me voy a ir a la tablita y voy a dividir esta parte. Entonces, acá en la diapositiva en el ejercicio me están indicando que ya sigue una distribución normal. 1, 2, o sea que aquí ya hay una distribución normal, ¿cierto? Que por ende aquí me están dando una media, ¿sí? Voy a indicar acá la media, voy a colocarla aquí la media, que es igual, o el llamado promedio, a 23 grados. Listo, ¿listo? Ahora, sigue una distribución estándar, o sea, en este caso típica, me la están dando que vale 5, o sea, que vale 5. Y me dice ahora, calcule el número de días. Bueno, aquí me están indicando es el número de días, no la probabilidad. Ojo, el número de días que se espera alcanzar una temperatura entre 21 y 27 grados. O sea que automáticamente me están indicando la tercera regla, porque yo necesito inicialmente calcular la probabilidad. Ojo, la probabilidad de que de 21 grados, ¿cierto? Sea menor que esa Z, pero ese Z sea menor que 27 grados. Y esa probabilidad que me dé, ojo, que me dé, ¿cierto? Tenemos que calcular el número de días, ¿cierto? Ojo, el número de días que se espera alcanzar esas máximas temperaturas. Entonces vamos a empezar por la primera parte. O sea, aquí tenemos que separar el ejercicio. O sea, que yo tengo que calcular primero el de 21 grados, ¿cierto? Porque es el dato 1. Y luego calculamos el de 27, ¿cierto? Entonces voy a calcular el de 21 acá y ya abro otro Paint. Entonces dice que Z es igual al X. X es la variable, en este caso el dato, que sería 21 grados. Pónganme mucha atención aquí, por favor. Menos la media, en este caso el promedio, que sería 23 grados. ¿Listo? Y eso lo vamos a ir por la desviación estándar, que la desviación estándar es 5 grados. Ustedes allá, por favor, en donde estén, en la casa o en su parte laboral, ¿sí? Entonces, con una calculadora, yo aquí voy a tomar la mía y voy a coger 21 menos 23, ¿cierto? Me da menos, ojo, aquí voy a colocar, me da menos 2 y lo sobre 5 grados. Recuerden que son 5 grados. Y este menos 2 lo divido en 5, me da 0,4 menos 0,4. Listo. Este es un valor que me da. ¿Qué sucede acá? Ojo, por favor, ¿qué sucede acá? Que este no es el resultado. Listo, ojo, este que estoy marcando acá, voy a colocarlo de color amarillo, no me salió color rojo. Este es lo que yo tengo que ir a la tabla, o sea, me dirijo a la tabla. Por favor, mírenme acá, o sea, ¿cuál es el valor realmente de Z? Z, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el valor? Entonces, me dio menos 0,4. Entonces, me voy a internet, por acá me voy a buscar en negativo, ¿cierto? Por eso les indicaba que es importante mejor esta tablita, 0,4. Entonces, por acá, 0,4. Ojo, ese 0,4 dice 0,4, no dice 0,45, ni 0,42, ni 0,4. Entonces, acá está. Y esta es la partecita, o sea que me haría exactamente, ojo, mírenlo, 0,3446.
Esa es la probabilidad. Ojo, la probabilidad que alcance 21 grados, la probabilidad de que alcance 21 grados es de 0,34. O sea, en este caso, si nosotros podemos mirar, sería de 0,3446, o sea, de 34, una probabilidad de 34,46%, o sea, 0,3446. Este es el valor que debemos tener en cuenta en el primero, ¿listo? Hasta ahí. Vamos a hacer el segundo, ¿sí? El segundo, entonces me voy acá a abrir otro para no borrar esa partecita todavía. En el segundo, ya vamos a tomar la temperatura de 27 grados, ¿cierto? Que creo que es la de 27 grados, ¿sí? La 27 grados, ¿cierto? Porque la primera es de 21, la segunda de 27. Entonces vamos, la misma fórmula. Recuerden que Z es igual, ¿cierto? En este caso a 27 grados menos ¿quién? En este caso vamos a decir que es 23 grados, que es el promedio, en este caso la media, y lo dividimos por 5 grados, que es la desviación estándar. Por favor, dividan ahí, exactamente haría 4, ¿cierto? 4. Y lo dividimos entre 5 grados. Y ustedes lo dividen automáticamente, creo que da 0,8, pero sin embargo, verifiquémoslo, por favor, que es importante, 0,8. Este me dio positivo. 0,8. Recuerden que el valor de A, o en este caso la temperatura A es 21 grados y la temperatura B es 27 grados, ¿no? Recuerden algo importante. ¿Listo? Entonces me voy a la tabla otra vez, me voy a Excel y ya no sería negativo sino positivo 0,8. Ojo, me dio 0,8. Entonces me voy a buscarlo, 0,8. Mírenlo acá, 0,8. Entonces me da aquí, dense en cuenta que aparece un puntico, no aparece el 0. Pero ese es un decimal, o sea, es 0,7881. Aquí está. Entonces, 0, esta partecita me va a dar que Z es igual, voy a colocarlo así, un igual, a 0,7881. O sea, esa es la probabilidad de que la temperatura máxima alcance 27 grados. Listo. Pero me están indicando acá que cuáles son los días que alcanza la temperatura entre 21 y 27. O sea, no estamos aquí que si es más o que si es menos, no. Aquí no tenemos que tener en cuenta que tenemos que restarle una unidad, que tenemos que sumarle una unidad, no. Solo vamos a hablar de 21 y vamos a hablar de 27. Entonces, ahora sí aplicamos una regla. ¿Y cuál es la regla? Voy a colocarla aquí en rojito un momento. La regla dice que la probabilidad de que A es menor que Z, pero Z, regáleme un minutico, por favor. Cierro un momentico. Listo. Qué pena con ustedes. Continuamos. Entonces acá el valor es de A menor que Z, pero Z es menor que B, ¿cierto? Y aplicamos la fórmula. La fórmula es que la probabilidad, ojo, hablamos de la probabilidad de que Z es menor que B, ¿cierto? Menos le restamos la probabilidad de que Z sea menor que A. Ya tenemos los resultados, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de B? 0,78. Ojo, 0,7881 menos la probabilidad de A, o en este caso de 21 grados, 0,3446. 0,3446. Listo. Entonces, acá lo que hacemos es restar. Listo, acá me da. Entonces, cojo 0,7481. Perdón, 0,78. 0,7881 menos 0,3446. Quiero verificar que de pronto no me queda por acá la tablita. 0,78 y 0,34. Perfecto, listo. Entonces ahí me resto, me daría 0,44. 0,44
35, ¿listo? O sea que en este caso, si yo quisiera solamente calcular la probabilidad, lo que hago es multiplicar por 100. O sea, quiere decir que la probabilidad de que alcance una altura máxima, una temperatura máxima, es del 44.35%. Pero me están preguntando en los días. Entonces, por acá me voy a volver al ejercicio y calcular el número de días. Recuerden que el número de días, pues en el mes tiene 30 días, ¿cierto? Entonces viene siendo un valor esperado. Un valor esperado viene siendo el número N, que viene siendo la muestra. En este caso, la muestra serían los 30 días por la probabilidad, ¿cierto? Que ese es un valor esperado. ¿Quién es la probabilidad? Pues ya sabemos que la probabilidad es este resultado. Entonces acá indicamos que son los 30 días, multiplicamos por 0,44, 35, cerramos acá, entonces viene siendo que ese valor esperado, el número de días, multiplicamos acá, por favor, multiplicamos acá, regálenme un segundo, por 30 días, listo. Quiere decir que eso equivale a 13,3, o sea, a 13 días. 13 días, ¿cierto? Dice acá el ejercicio, 13 días del mes se espera que alcance una temperatura entre 21 y 27 grados. Entonces, de en cuenta acá, estimados estudiosos y estudiosas, que utilizamos lo que es la distribución normal para calcular eso. Des en cuenta la fórmula. Ahora miremoslo en Excel rápidamente. Ojo, por favor, acá. Recuerden que es muy fácil. Aquí yo voy con 21 grados, aquí 27 grados. Voy a tenerlo en cuenta acá. Recuerden que en Excel están las fórmulas matemáticas, o sea, ahí me indica, ¿cierto? Y aparece lo que es la distribución normal, aparecen todas las distribuciones que nosotros queramos utilizar o calcular, ¿sí? Entonces, yo acá voy a divinamente a hacer ese ejercicio, chip igual, ¿cierto? Entonces, distribución acá, distribución normal. Entonces, voy a buscarla por acá, aparece la distribución beta, normal, ¿cierto? O me voy a por acá que dice distribución normal, punto N. Entonces me dice, por favor, bueno, acá se me olvidó, me devuelvo un puntico porque, permítame, me devuelvo un momento, me devuelvo de nuevo a la fórmula, quiero mostrar algo acá que es que no. Entonces acá viene la media, viene la desviación, voy a colocar el primer valor, o sea, el dato 1, ¿cierto? El dato 2. ¿Listo? Entonces acá la media son 23 grados, la desviación son 5 grados, el dato 1 son 21 grados, el dato 2 son 27 grados. ¿Listo? Y ahora sí vamos a calcular el resultado. Entonces dice chip igual distribución. Entonces voy a buscar la distribución, lo que dice la distribución punto normal punto n. Entonces dice acá una fórmula, ¿cierto? Entonces acá viene x. ¿Quién es x en este caso? El dato. Entonces es 21. Punto y coma. Luego me dice la media. ¿Quién es la media? Pues 23. Punto y coma. Me dice luego la desviación estándar. ¿Listo? La desviación estándar. Punto y coma. Y ahora aquí me aparece una parte que sea acumulado o falso. Cuando hablamos de falso es porque me están indicando que sea igual. ¿Sí? O sea, 3. O sea, ¿cuál es la probabilidad que la temperatura sea de 21 grados? O sea, de 27 grados. Ese ya utilizaríamos como falso. Pero como me está indicando que o sea, se establece el signo de comparación menor o mayor, entonces utilizamos el verdadero. Entonces, verdadero, cerramos. Listo. Y des en cuenta que me dio exactamente lo mismo. Aquí en Excel me da igualito. Sin embargo, si nosotros lo hacemos más pequeño, pues me daría el resultado, ¿cierto? 0,34. Ahora miremos el de 27 grados. Entonces, pero entonces voy a hacerlo por acá. Entonces acá voy a irme por acá a la función y voy a buscar la función de distribución normal. Yo puedo buscar divinamente acá, ¿cierto? La de estadística y busco la distribución normal para no ponerme, que quiero también explicarles una partecita acá. Distribución normal acá. ¿Listo? Entonces, dése cuenta que ese es el mismo cuadro, lo que estaba haciendo acá la fórmula. Entonces, ¿quién es X? 27, ¿cierto? Voy a colocarlo acá, 27. ¿Quién es la media? 23. Lo puedo seleccionar. ¿Quién es la desviación estándar? 5. ¿Quién es ahora el acumulado? ¿Verdadero o falso? Entonces, en este caso, vamos a colocarle verdadero. Y hacemos el ejercicio. ¿Cuánto nos dio? 28. 0,7881. Yo puedo divinamente hacerlo más pequeño, la fórmula, y luego lo que hago es restar, ¿cierto?
Entonces, resto y determino el valor. Entonces, ahí es la forma como se puede determinar la distribución normal en Excel en la forma manual. ¿Listo? Vamos a mirar acá otro ejemplo. Voy a hacer el de menor. Voy a hacer este ejercicio, pero voy a calcular el valor, el A. ¿Por qué el A? Porque me está indicando más, ¿cierto? Más. O sea, quiero hacerlo mayor, ¿sí? Ustedes pueden trabajar, hacer el C, hacer el D, que es parecido al que expliqué anteriormente, y el menor es muy sencillo. O hacemos el A y el B. Yo hago el A y el B y ustedes terminan de pronto para practicar, hacen el C y el D, que fue el que expliqué ahorita. Listo. Entonces dice que en un estudio holoscópicos, una importante característica cuantitativa es un número total de surcos para los 10 dedos de un individuo. Supóngase que los números totales de surcos de los individuos de cierta población están distribuidos de forma aproximadamente normal, con una media, aquí ya me están aplicando, una media de 140 y una desviación estándar de 50, ¿cierto? Bueno, aquí muy sencillo, dice, encuentre la probabilidad de que un individuo seleccionado al azar, ¿sí?, de dicha población tenga un número de surcos de 200 o más. Vamos a hablar de 200 o más, o sea, mayor de 200, ¿cierto? Menor de 100, entre 100 y 200, entre 200 y 250. Entonces, vuelvo y le repito, yo voy a hacer el A y el B y ustedes hacen el C y el D para que practiquen. ¿Listo? Entonces voy a volver acá, voy a cerrar este Paint, no me interesa ya este ejemplo. Voy a dejar este Paint acá también. Listo. Y voy a volver a abrir acá el Paint, por favor. Entonces, y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, aquí ya hablamos de unos surcos, ¿cierto? De los videos de unas personas, vamos a hablar de una persona de cierta población, ¿cierto? Se tomaron aleatoriamente. Recuerde que no hay un número determinado de población, sino simplemente aleatoriamente se toman varios al azar. ¿Listo? Entonces, pero vamos a mirar acá que me están indicando que la media es de 140, la desviación estándar es de 50, ¿cierto? Entonces vamos a responder el A. Dice que el A es de 200 o más, o sea, mayor a 200. O sea, que va a decir que la probabilidad de que Z sea mayor de 200. Listo. Ojo, por favor, acá, que es importante tener en cuenta esto. ¿Listo? Entonces, recuerde que viene siendo la segunda característica. ¿Cuál es la segunda característica? Que esto es igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor de 200, ¿cierto? O sea que nosotros tenemos que calcular la probabilidad de 200 y luego le restamos el 1. Es muy sencillo. Entonces, aplicamos la fórmula. Voy a colocarla aquí. Perdón, no es X sino Z. Valor Z igual. Recuerden que acá de pronto nos demoramos un poquito más de una hora, ¿no? Entonces, pero quiero que me quede a poderme hacer entender dentro de lo que ustedes tienen que desarrollar en su informe de laboratorio. Entonces acá el dato, entonces en este caso sería 200 menos la media que sería 140, lo dividimos en 50. Muy sencillo. Y pues, ahí nos daría 60, ¿cierto? Sencillamente es 200 menos 140 nos da 60. Lo dividimos en 50. O sea que en este caso podríamos indicar que es 6 dividido en 5, ¿cierto? Entonces ustedes allá en su calculadora les da 1,2. 1,2. ¿Qué hacemos después? Ojo que este no es el resultado, 1,2. Me voy aquí a la tabla de distribución normal. Es positivo, entonces 1,2. Este. 0, ¿cierto? 1,2. Entonces, en este caso, sencillamente me dio 0,8849. 0, entonces acá, voy a hacerlo acá, Z, en este caso me da 0,8849. ¿Listo? Entonces acá vamos a mirarlo ahora en Excel rápidamente. Entonces tengo el de 200, ¿cierto?
perdón, voy a colocar aquí los mismos datos, voy a colocar estos datos acá, para poderlo hacer acá. Entonces la media son 140, la desviación 50, el dato que yo estoy calculando el de 200, ¿cierto? Entonces acá este X no lo necesito todavía. Entonces chip igual, voy a hacerlo de la otra forma, igual distribución normal, busco la distribución normal, se me hizo distribución normal punto n, ¿no? Distribución esta, distri.norma.n. ¿Listo? Entonces viene la media, que en este caso son 140, punto y coma. La desviación estándar, que en este caso son 50. Perdón, que me corrí acá. Perdón, que fui. Vuelvo y repito. X sería el dato, ¿cierto? Ahora sí, la media. Ahora sí, la desviación estándar. Y ahora sí, el valor verdadero. Porque recuerden que es una signo de comparación. Y me da exactamente lo mismo. Listo. Entonces ahí vamos. Vamos acá. Ahora miramos, pero ¿qué sucede? Que cojo esta expresión. ¿Sí? Cojo esta expresión 1 y le resto 0,8849. ¿Listo? Entonces a ese 0,48, ¿cierto? 1 menos 0,8849 y me da 0,11. 0,1151. Quiere decir que la probabilidad de que a las A se cojan y que sea más de 200 es de 11,51%. ¿Listo? Ahí lo hicimos manual. Entonces, ¿en Excel qué es? Des en cuenta aquí, estimados estudiosos y estudiosas, que está la fórmula, ¿cierto? La estoy resaltando acá. Pues sencillamente me voy sobre la fórmula, le coloco un 1, le resto y le doy Enter. ¿Listo? Y me quedó el ejercicio. Este es cuando me está indicando que sea mayor, ¿sí? Cuando es mayor. Si nosotros vamos al punto B, que es menor, sencillamente se hace la misma expresión matemática, pero entonces ya no vamos a restarle con 1, sino vamos a hacer el ejercicio normal. O sea que la probabilidad de que Z sea menor de 100. Entonces lo mismo. Entonces X igual, en este caso, ¿a qué? A 100. Perdón, no es X, se me estaba metiendo la X ahora en esta partecita. Es Z igual a 100 menos 140. Lo dividimos por 50. Me haría aquí negativo, o 100, me haría 40, 100 menos 140, menos 40, y lo restamos acá negativo. 50 me daría menos 0,8, ¿cierto? Si ustedes lo dividen, me da menos 0,8, ¿cierto? Negativo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Perdón, sí dividí 40, dividido en 50, sí, 0,8. Listo. Entonces me voy a la tabla del 0,8 y aquí está. Entonces sería 2119. 2119. Z, ¿cierto? Que esto es igual a 0,2119. Acá no tengo que restarlo ni en 1, nada. Ese es el resultado, porque me están indicando que sea mayor de 100, o sea que la probabilidad es de 21,19% de que sean menor de 100 surcos. Entonces, hemos calculado. De esa manera, estimados estudiosos y estudiosas, van a resolver su informe de laboratorio. ¿Por qué? Si yo me voy aquí a esta parte, en el informe de laboratorio que deben entregar la semana entrante, que aparece acá, ¿sí? Recuerden, por favor, que aparece la descripción de la actividad. Dice, seleccione dos, antes de continuar con otro, dice, seleccione dos situaciones problema de los libros de base de datos de la UMB virtual, ¿cierto? Ojalá que se relacione de pronto con su campo profesional. Si no hay ejercicios que se relacionen con su campo profesional, no hay ningún problema. Escogen dos ejercicios o dos situaciones problema, ¿cierto? Y la resuelven. No tiene que ser que si soy yo de psicología o que si soy de administración de empresas. No, entonces sí,
tener simplemente en cuenta que si es de dos situaciones que pueden trabajar, dignamente las pueden hacer, ¿listo? Luego, resuelve las dos situaciones utilizando el Excel. Entonces, acá yo los invito y les invito pues que utilicen el Excel. Sin embargo, des en cuenta acá que yo les cargué. Entonces, ahora, elabore el informe de laboratorio. ¿Sí? Entonces, y acá realice el video máximo 4 minutos. Entonces, ustedes descargan el informe de laboratorio. ¿Sí? Informe de laboratorio. Ya me voy a ir a lo otro para poder ir terminando mi temática y luego centrarme en esa partecita. ¿Sí? Entonces, ahí descargan el informe de laboratorio y ya continuamos ahorita, ¿listo? Para tener en cuenta. Y aquí aparece una plantilla. Ahí ustedes pueden abrir esa plantilla, yo se las dejé lista, configurada, ¿cierto? Configurada para que simplemente ingresen los datos, ¿sí? Acá solamente no necesitan ir a la rúbrica ni al informe, porque el informe yo se los envié por Word, y la rúbrica pues la tienen ahí plasmada en el informe aleatorio. Pero ustedes solamente se van a esta partecita. Ahora, si les parece más fácil, porque acá yo se las coloqué, le parece más fácil como la estoy colocando acá, pues la hacen de esa forma. Acá simplemente les coloqué esto para que lo tengan ustedes en cuenta, nada más, ¿sí? Pero recuerden siempre tener esos valores ahí. Entonces, por ejemplo, si esto es 200, si en este caso N, voy a hablar de N 100, ¿cierto? Voy a hablar de acá de 140, ¿sí? Voy a hablar de la distribución estándar 50. Entonces, automáticamente des en cuenta que ya me sale, ¿sí? Ya me salen los resultados, ¿sí? Mire. Entonces, si tengo una muestra grande de población, ahora, si yo estoy hablando de 25, estoy hablando de datos del primer ejemplo, pues simplemente lo que coloco es ahí y le está saliendo ya los resultados, des en cuenta. ¿Listo? Menor o mayor, ¿sí? Entonces, importantísimo tener en cuenta eso cuando hablamos de 200, ¿sí? Yo por ejemplo, si yo quiero, no lo coloco, ¿sí? No necesito colocar N porque N viene siendo la población, pero no me interesa ahorita la población, solamente me interesa el valor de A, la media y la desviación estándar. Listo, nada más. Aquí des en cuenta que nos salió 1,2, ¿sí ves? Está el valor de Z y las probabilidades. Entonces, ahí con esa fórmula lo que hacen es cortar y pegar en el laboratorio, pero ya lo voy a explicar cómo lo deben hacer. Listo. Entonces, ahí vamos a pasar a las otras dos distribuciones rápidamente, que es la distribución binomial. Sin embargo, recuerden que esta distribución binomial la habíamos visto en algún momento en estadística, pero es importante recordarla. ¿Por qué? Porque hace parte también de la distribución normal. Recordemos que esa distribución binomial, pues por lo tanto, siempre se establece como una distribución de probabilidades discretas y permiten determinar las probabilidades de cierta cantidad de ensayos o de un experimento aleatorio, ¿sí? Establecido en un punto importante que se llama una probabilidad de éxito. Pero también esa probabilidad de éxito tiene una probabilidad de fracaso, ¿cierto? Recuerden que estamos marcando, permítame, borro esa partecita, estamos marcando que cuando hablamos de la distribución binomial, hablamos de P como una distribución de probabilidad de éxito, ¿cierto? De éxito, y Q como una probabilidad de fracaso. ¿Listo? Entonces, ¿y cómo determino la probabilidad de fracaso? Pues esto es igual a 1 menos la probabilidad de éxito, ¿cierto? Siempre va a ser establecido ahí. Entonces, a partir de ese punto, pues siempre va a aparecer, recuerden que tiene un número de ensayo, ¿cierto? Frente al número de éxitos, o sea, que hay un número de ensayos N y hay un número de éxitos de esos ensayos. Eso es lo que se establece dentro de la distribución binomial y que por ende tiene valores o variables independientes aleatorias. Entonces, acá lo que visualizan ustedes es la fórmula matemática para calcular la distribución binomial. Me indica que la probabilidad de X, recuerden que X es la variable aleatoria, ¿cierto? O en este caso la probabilidad de éxito, ¿cierto? Perdón, el número de éxitos frente de acuerdo a ese número de ensayos, que es igual a la combinatoria, ¿sí? Recuerden que dentro de la combinatoria pues se establece la regla, aquí n sobre x
y hay un valor que se establece muy importante en relación a eso, que es esta n factorial dividido por n factorial, que se multiplica a, perdón, n, en este caso, n menos x factorial. ¿Listo? Pero bueno, esto ya lo utilizamos nosotros en fórmula de Excel, o sea, no necesitamos la fórmula manual, simplemente para explicar. Entonces acá, que es el número, entonces la combinatoria del número de ensayos frente al número de éxitos, ¿sí? Que es X, multiplicada por P. ¿Quién es P? La probabilidad de éxito elevada al número de éxitos escogidos, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por el número de, o la probabilidad de fracaso, pero esa probabilidad de fracaso la le damos con el número de ensayos restándole el número de éxitos. Esa es la fórmula matemática. Pero en Excel pues aparece mucho más rápido, ¿cierto? Entonces aquí aparece un ejemplo muy sencillo. Dice, en una población grande el 16% de los miembros son zurdos, ¿sí? Quiere decir que escriben con la mano izquierda, ¿sí? En una muestra al azar de 10 personas, o sea, de 10 personas, o sea, hay un ensayo a 10 personas aleatoriamente, porque recuerden que la distribución binomial sí tiene una cantidad exacta de números de ensayos, ¿cierto? O sea que n sí es un valor exacto. Entonces, en este caso estamos hablando de 10 personas que se cogieron al azar o aleatoriamente. Pero, ¿qué pasa? Dice que calcule la probabilidad exactamente que 2 sean zurdos, o sea, de esos sean 2 zurdos y que 2 sean, en este caso, o sea, que en ese me está indicando que P sea menor que 2 zurdos. O sea, que en ese caso la probabilidad de que 2 sean menores, ¿cierto? De la parte de lo que se establece dentro de la población del 16% que sean zurdos. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esta distribución de binomial? Acá, pues, fácilmente cuando hablamos de esto, recuerden que acá hay una fórmula y también las dos tienen una fórmula matemática. Aquí me está indicando que es exactamente, o sea, que no necesitamos establecerlo, sino utilizando matemáticamente, pero nos vamos a ir por el Excel, más fácil, ¿cierto? Entonces yo quiero irme por acá, esta partecita. Yo voy a colocar aquí n, ¿cierto? Como la población, que en este caso son 10 personas, x, que viene siendo, en este caso, 2 personas, porque escogen 2 personas, viene la probabilidad, ojo que la probabilidad de éxito P es 0, porque dice el 16%, o sea, 0,16, porque nos vamos con esto. Por lo tanto, la probabilidad de fracaso, ¿cuál viene siendo? Q, viene Q, pues restamos, ¿cierto? Vamos a restar chip 1 menos esto. La probabilidad de fracaso es de 0,84, listo. Entonces voy a colocar la distribución, en este caso la distribución binomial. Entonces voy a chip igual, esto, distribución binomial, aquí dice binomial.n, ¿sí? Entonces, número de éxitos, 2. Número de ensayos, pues 10 personas, ¿cierto? Probabilidad de éxito, 16%. ¿Cómo me está indicando que es exactamente, ojo, aquí me está diciendo que exactamente 2 sean zurdos, 2, ¿cierto? Entonces, ya vamos a indicar que sea falso. Y le damos Enter. Significa que acá estaríamos hablando que me da 0,2855, o sea que la probabilidad sería del 28,55% de que 2 personas sean exactamente zurdos. Ahora me dice que 2 sean menores, o sea, menores, ¿cierto? Entonces vamos lo mismo, ¿sí? Entonces aquí sería la probabilidad de que P es X igual a 2, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar que P, ¿cierto? X sea menor de 2. Listo. Igual, distribución binomial, lo mismo, entonces, pero ya vamos a indicar que acá el número de éxitos viene siendo 2, lo mismo, punto y coma, el número de ensayos 2, la probabilidad de éxito del 16%, pero ¿qué sucede acá? Que ya no sería
falso sino verdadero y cerramos. Y por lo tanto hemos determinado acá que esta sería la probabilidad de que 2, ¿cierto? O sea, quiere decir que el 79% sea que son menores de 2 personas que sean zurdos dentro de las 10 personas. O sea, que la probabilidad que menos de 2 personas sean zurdas. Y estamos estableciendo una distribución binomial utilizando el Excel. Lo mismo acá. Entonces aquí ya aparece, ten en cuenta que dentro de eso ya aparecen los valores que se establecen dentro del valor. ¿Por qué? Si yo indico acá, si yo estoy hablando de n que son 2, ¿cierto? La probabilidad que es 0,16, ¿cierto? La probabilidad es 0,84, pero aquí n que son 10 aleatoriamente, ¿sí? La media, pues ya no necesitamos la media acá y aquí automáticamente estaríamos dando los resultados, pero lo que nosotros queramos calcular, ¿no? Siempre y cuando se establezca con todos estos valores, aunque no necesitamos estos valores dentro de la distribución binomial, ¿listo? Entonces, si es 2, si es 2, aquí es menor, ¿cierto? A 2, mayor a 2, o entre 2 y otro número determinado. ¿Listo? Bueno. Y finalmente la distribución exponencial. Bueno, cuando hablamos de esta distribución exponencial, pues por ende nos inclinamos mucho a que se establece dentro de variables aleatorias discretas, pero utilizando la parte exponencial. ¿Qué quiere decir? Que en este caso se utiliza muchísimo para determinar el número de pronto de medios o de llegadas independientes dentro de una variable exponencial o dentro de una variable aleatoria y por lo tanto siempre se utiliza esa distribución geométricamente, o sea, es mucho más de crecimiento exponencial. Entonces, de ahí parte ese elemento, no es más, pero es importante que siempre tenga acá, cuando nosotros hablamos de esos elementos, que hay un valor que establece el tiempo, o sea, la función de densidad, y es el valor de lambda. Lambda siempre me va a determinar a mí el número promedio de llegadas, ¿cierto? Si ese es el número promedio de llegadas en una unidad de tiempo. ¿Sí? Por ende, siempre se establece como el valor de que lambda, ¿cierto? Acá también de que lambda va a ser igual a 1 menos el promedio, ¿sí? O ese tiempo en promedio. ¿Listo? Ese es el valor de lambda. Entonces, a partir de ahí, pues es importante tener en cuenta que hay otro elemento fundamental dentro de la distribución exponencial. Como hablamos de una distribución exponencial, pues me indica que hay un valor E que recibe el nombre de Euler. Y ese Euler vale 2,71, ¿cierto? 7182, ¿sí? Que es el número que debemos tener en cuenta nosotros también para la fórmula. ¿Por qué? Aparecen dos expresiones o tres expresiones de acuerdo a lo que se establece. Entonces dice que la probabilidad de que, ojo, el tiempo sea menor o igual a t, ¿cierto? Al tiempo que me están indicando, pues se aplica esta expresión. Si me está indicando que el tiempo es mayor que t, pues vamos a aplicar esta expresión, ojo, esta expresión. El número de Euler menos lambda por el tiempo. Pero si aplicamos una probabilidad de intervalo, pues simplemente lo que vamos a hacer es esta. ¿Listo? Para tener en cuenta. Entonces miramos acá rápidamente otro ejemplo. Aquí dice que el tiempo que se dedica en atender al público en un mostrador de información de una biblioteca puede representarse por medio de una distribución exponencial. ¿Y qué tiempo medio de atención? Y el tiempo medio de atención es de 5 minutos. O sea, el tiempo promedio, o el tiempo promedio es de 5 minutos. ¿Cuál es la probabilidad que el tiempo de atención al público sea más de 10 minutos? O sea, que me está indicando que sea mayor a 10 minutos. Entonces, miremos acá rápidamente, abramos otro pane. Entonces, yo necesito, hay un tiempo promedio, ¿cierto? Un tiempo promedio de 5 minutos. 1, 2. Necesito calcular lambda, ¿cierto? Necesito establecer, porque me está indicando que cuál es la probabilidad que el tiempo, ¿cierto? Sea mayor
más de 10 minutos, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de atención al público sea más de 10 minutos? O sea, tiempo T más de 10 minutos. Listo. Entonces, de ahí tenemos que mirar, si nos devolvemos nosotros, acá tendríamos que mirar la segunda condición de 50. O sea, ¿qué equivale a esto? Euler, ¿cierto? El número de Euler multiplicado, si esto es igual a Euler multiplicado por menos lambda, en este caso, por el tiempo, ¿cierto? Que, que se establece dentro del valor o para determinar el ejercicio nada más, ¿cierto? Entonces es importantísimo tener en cuenta eso. Listo. Entonces acá, pues, primero que todo necesitamos determinar lambda. Recuerde que lambda va a quedar 1, ¿cierto? Sobre el promedio. Recuerde que es el tiempo promedio. El tiempo promedio son 5 minutos, ¿cierto? Entonces acá me daría, vamos a dejarlo en 0,1 dividido en 0,2, creo que da 0,2. Sí. Listo. Entonces aplicamos la fórmula. Entonces la probabilidad de que el tiempo sea más de 10 minutos va a ser igual a ¿qué? Entonces, a 2,71, que es Euler, recuerden que ese valor ya determinado, es un número racional, menos, ojo, menos 0,2 por el tiempo, y el tiempo es T, que son 10 minutos. Listo, o sea que esto me daría 2,7182. Lo multiplicamos 0,2 por ti, me daría menos 2, ¿cierto? Sí, menos 2. Permítanme acá, utilizamos para tener en cuenta eso. Listo, vuelvo a sacar mi calculadora. Perfecto, 2. Pero negativo. ¿Listo? Entonces, como es un exponente negativo, pues yo tengo que resolver esto. ¿A qué es igual esta partecita? Esto es igual a 1 dividido por 2,7182 elevado a la 2. Porque recuerden que esto es un exponente negativo y todo exponente negativo se convierte en exponente positivo transformado en una fracción. ¿Listo? Entonces esto es igual a 1. Lo que vamos a hacer acá es elevar el 2,7182 al cuadrado, ¿cierto? Que en este caso me daría 7,3886. Y lo que hago es dividirlo ahora. Entonces, en este caso, 1 dividido en 7,3886. O sea que me daría 0,13. 0,135. O sea, quiere decir que la probabilidad, ojo, la probabilidad, perdíme también el ejercicio, la probabilidad de que el tiempo de atención sea más de 10 minutos de 13,5%. Entonces, hasta ahí está establecido lo de la distribución exponencial. Entonces, ahora sí me voy a ir un momento otra vez al informe de laboratorio. Voy a abrir aquí. Este es el formato, no necesitan hacerlo en otra parte, sino descargan el formato. Aquí colocan su nombre, grupo 1, la nota no, el programa, una pequeña introducción, ¿cierto? De lo que es el informe de laboratorio, un objetivo, no más de un objetivo. Lo que estoy haciendo acá, pues simplemente ustedes lo van a explicar. Entonces, la introducción, la finalidad del informe de laboratorio, cuál es el objetivo, qué es lo que pretenden ustedes con este informe de laboratorio, los materiales, cuáles son los materiales que utilizamos nosotros, el computador, la calculadora, el Excel. Entonces, a veces yo les digo a ustedes, busquen en Google, por ejemplo, el computador pequeñito, lo cortan y lo pegan ahí, ¿cierto? Que la calculadora, lo mismo, esas son las imágenes. El marco teórico es un análisis pequeño, máximo unas 20 líneas, ¿cierto? O llamémoslo media página. Si ustedes se pueden ayudar muchísimo de fuentes bibliográficas, o sea, de autores que hablen de las distribuciones de probabilidades continuas, ¿sí? Es de la temática que se está hablando. Muy, muy sencillo y los pueden relacionar utilizando la norma Zappa, nada más. Eso es el marco teórico.
El procedimiento, como nosotros vamos, recuerden acá que simplemente se van a tomar dos situaciones problema de la distribución normal, entonces escriben los dos problemas ahí. ¿Y cuáles son los resultados? Pues los resultados son lo que hayan ustedes en la distribución normal, ¿listo? Eso es los resultados, ¿listo? Por ejemplo, ustedes lo hicieron en Excel, entonces en Excel llegaron y cogieron ese resultado y ese, yo lo que hice aquí fue cortarlo, lo voy a pasar para acá. Entonces, y coloco este resultado acá, lo pego. Listo, entonces lo organizo bien bonito, bueno, como quieran. Y ustedes van, ahí van los resultados de la primera situación, los resultados de la segunda situación. Un análisis, o sea, indican que la probabilidad de tal situación, de acuerdo al problema que ustedes saquen, es tanto. ¿Listo? Las conclusiones de su informe laboratorio y cómo se relaciona con su programa, ¿sí? ¿Cómo se relaciona con su programa? ¿Y qué fuentes bibliográficas utilizan? Ese es el informe de laboratorio de lo que deben presentar ustedes. ¿Listo? Recuerden que acá, que es importantísimo, vuelvo y lo repito, ahí está el informe de laboratorio, el formato, o sea, la guía, el formato, y hay una plantilla para que lo hagan, nada más. Ahora, si no necesitan la plantilla, lo pueden hacer como lo expliqué en la clase también, no hay ninguna dificultad. Bueno. Voy a mirar si hay alguna pregunta hasta este momento y si no, con eso pues estaríamos ya finalizando nuestra sesión sincrónica. No sé si Angélica tiene alguna pregunta. Recuerden que esta sesión sincrónica está siendo grabada, queda guardada. Luego, por ahí el día de mañana por la mañana, les estaré compartiendo el enlace. Ahí por anuncios, ahí aparece ya el enlace de la bioclase del día de hoy para que pronto lo vuelvan a visualizar o aquellos estudiosos que no pudieron conectarse en el día de hoy. Tatiana dice, no muy bien lo del buscar en caso para el informe. ¿Cómo así? Ah, de pronto el problema, ¿sí? Listo. Dame mucha atención, por favor. Usted va aquí a su asignatura. Luego acá miremos una partecita, ¿sí? Ustedes van a biblioteca virtual, ¿sí? De pronto, si no encuentran ningún ejercicio ahí, Tatiana, si no encuentran algún ejercicio o si algún estudioso no encuentra un ejercicio en la base de datos de la universidad, pueden escoger un ejercicio de otro libro que no esté en la base de datos, ¿sí? Pueden buscar otro ejercicio que no esté en la base de datos, pero lo deben referenciar, ¿sí? Me deben decir de dónde salió ese ejercicio. ¿Listo? Para tener en cuenta. Entonces, usted llega a la base de datos, entra a la biblioteca virtual, aquí aparece este micrositio, no podemos colocar aquí nada de eso, entonces me voy hacia la parte de abajo, por favor, y entro a esta base de datos que dice Avon 724, ¿sí? A esta la base de datos que nosotros trabajamos en ciencias básicas. Ingresan acá, le da a ingresar, a veces se demora un momento, ustedes cuando ingresen van a buscar, entonces yo quiero voy a colocar estadística, ¿listo? Estadística para la administración de la economía. Voy a mirar a ver qué hay. Le voy a clic acá, a ver qué sale. Bueno, voy a dejarlo estadística porque a veces no bueno, ya salió, ya cargó. Listo. Voy a abrir este, listo. Estadística para la administración y la economía. Voy a darle tabla de contenido. Le voy a dar tabla de contenido y voy a buscar distribuciones por acá. Dice distribuciones de probabilidades continuas. Listo, voy a mirar acá. A ver si de pronto me sale ya. Entonces le di clic ahí en distribuciones de probabilidades continuas, ¿cierto? Entonces aquí están variables, ¿cierto? Las variables X, voy a devolverme, aquí le corro, sí, por acá en esta partecita donde está el cursor, permítame de nuevo que cargue, ¿cierto? Voy a mirar a ver qué hay más. Aquí vamos a ver dónde si nos encontramos algún
algún ejercicio. Listo, aquí hay ejercicios, ¿sí? Entonces, pero esos ejercicios acá que se muestran son de distribuciones uniformes, ¿sí ven? Distribución uniformes. Entonces vamos más adelante a ver si nos encontramos con alguna distribución normal, si no nos toca en otro libro. Entonces acá está una esperanza, no, vamos más adelante. A ver si nos encontramos de pronto con alguna distribución normal. Tenemos corte de distribución normal. Listo. Listo. Y acá ya empezamos con distribución normal. Entonces por acá busco, miro acá, sigo a ver, ejercicio de la distribución normal estándar. A ver si de pronto me aparece por acá un ejercicio. Ya, creo que ya aquí hay ejercicios, ¿sí? Ay, ojalá, vamos a mirar a ver. Los gráficos, bueno, son los gráficos. Listo. Y acá hay ejercicios. Voy a pasar a la otra hoja. Mira, aquí hay ejercicios. Todos los ejercicios. Usted escoge dos situaciones, ¿sí?, que se puedan relacionar, dos situaciones, y calcula la distribución normal. Entonces, dése cuenta que en este libro de Estadística para la Administración y la Economía, y la Economía, en la página 240, se va a encontrar con ejercicios. ¿Listo? Y ahí busca esas dos situaciones. ¿Listo, Tatiana? Bueno, listo. Entonces, con esto pues voy a finalizar la sesión sincrónica, indicando que es importante reconocer la distribución normal como un modelo matemático o un modelo estándar que le permite pues realizar inferencias acerca de datos determinados, y que por ende el comprender estas distribuciones de probabilidades me permite también tener en cuenta que es un recurso fundamental en el análisis de muestras y también en el análisis de inferir datos generales de una población. Bueno. Entonces, estimados estudiosos, con esto pues voy a finalizar mi sesión sincrónica, mi segunda sesión sincrónica. Recuerden que pues yo descargo este video y se los estaré compartiendo en el aula, ahí en la parte de anuncios, y en la parte también en la sesión de módulos sincrónicos, que está en la última parte de la asignatura. Van a encontrar también esta sesión sincrónica para que la visualicen en cualquier momento. Recuerden que estamos en la primera actividad calificable. La primera, que fue la actividad diagnóstica, era una actividad simplemente para mirar cómo están ustedes en la parte de estadística, en la parte de conceptos, y ya empezamos con la primera actividad, que es este informe laboratorio, que lo deben entregar el día lunes 15 de febrero. Cualquier situación, duda, por favor no duden en escribirme al correo de la plataforma, que yo estoy atento a responderles. Entonces, les deseo una feliz tarde y nos estaremos viendo en el segundo encuentro sincrónico. Feliz tarde para todos.